Bueno, yo soy el moderador, mi nombre es Andrés García Arena, soy de la regional 25 de Mayo y formo parte de la comisión directiva de APRESIT. A todos los ingenieros agrónomos les decimos feliz día. El ingeniero Sergio Morichetti, ingeniero agrónomo de la Universidad de Río Cuarto, tiene una maestría en ciencias en la Universidad de Florida, con especialidad en malezas, y trabaja en Aceitera General Dehesa. El ingeniero, hoy recién estamos hablando que es el tercer año seguido que da esta charla y dice que todo sigue avanzando y hay cosas nuevas, así que lejos de superar este problema Amaranthus, cada vez es peor, y bueno, habrá que seguir dando charlas, así que lo dejo con. Bueno, muchas gracias a todos. Es cierto, esta es mi tercera vez. La idea es seguir brindando o insistiendo, no sé cómo es el término, pero este problema que sigue, por cierto, avanzando, cada vez se ve en mayor cantidad de superficie la presencia tanto de Amaranthus palmeri como Amaranthus quitensis, las dos especies en donde tenemos resistencia múltiple a glifosato y a los ALS. Son malezas que prosperan por la gran cantidad de semillas y tienen una amplia distribución, ya hasta en los techos los encontramos, ya lo soñamos por todos lados. Esta es una foto nueva de en un tendido de alta tensión sobre la ruta. O sea que la distribución de estas especies se ve cada vez yendo más hacia el este, más al norte. Esta es una foto en la zona entre Río Cuarto y La Carlota, donde se puede observar las consecuencias de una trilla de unas pocas plantas de Amaranthus quitensis. Se pueden ver las líneas por donde pasó el año anterior la cosechadora y cómo está sembrada la soja nueva. Esto se insistió con glifosato, obviamente pasó de largo y estas son las fotos que tenemos hoy en día. En Pascana, o sea, sobre la ruta ya 4 que une Villa María, La Bulalle, La Carlota, hacia el este ya empezó a verse cada vez más. Empezamos a ver estos escenarios sobre la ruta 11 y de Azábal, esto es un lote de soja también. En Washington seguimos, esto es en la altura, en la ruta 7, al este de Vicuña Maquena, seguimos teniendo numerosos problemas con Amaranthus palmeri, a pesar de que creíamos que habíamos hecho muy buenos controles, que es cierto, hicimos muy buenos controles, el año fue muy favorable para la incorporación de herbicidas residuales y después tuvimos un enero o diciembre, enero, febrero muy favorable desde el punto de vista de las lluvias, donde el cultivo de soja y el maíz compitieron muy bien con estas malezas, pero aún así hicimos unos vuelos en la zona en marzo y encontramos que todavía hay gente que sigue teniendo numerosos problemas. O sea, lejos de solucionarse, la cuestión sigue avanzando. Se cosechan obviamente todos los lotes con amaranthus, como pueden ver aquí. Muchas de estas semillas van a parar a la tolva de la máquina y al camión y después van desparramando estas semillas por el camino y gran parte de ellas son resembradas en el mismo lote. Hemos llegado a contar en un gramo 2.000 semillas, o sea que la cantidad de semillas que estas especies producen es fenomenal. Tenemos situaciones donde productores a la izquierda han hecho muy buen trabajo y a la derecha un pésimo trabajo, eso se vio claramente. Lo mismo esto es una vista aérea, que a la derecha seguimos teniendo Amaranthus quitensis en el lote y a la izquierda gente que ha trabajado, ha hecho algo. Otro ejemplo, esta es en la zona de Amaranthus palmeri, gente muy bien que trabajó con cultivos de cobertura y herbicidas residuales y otra gente que ha tenido numerosos problemas en cabeceras y, por qué no, también dentro de los lotes. Esta fue una clásica, digamos, se llegaron a hacer bastantes cultivos de cobertura, especialmente centenos. Tuvimos una salida del otoño muy interesante, húmeda, donde permitió instalar buenos cultivos de centenos. Esto sumado a herbicidas residuales dio realmente muchas satisfacciones. Ahora, cabe acotar que también en la zona subhúmeda, hacer un buen cultivo de cobertura también es un desafío. No todos los años podemos lograr buenos cultivos de coberturas. O sea que la cosa no es tan sencilla. Vimos también de desmalezado manual, eso es algo que lo veíamos siempre y lo practicamos mucho en el cultivo de maní, porque tiene porte bajo, pero en la soja entró en desuso hace muchos años. Estos años empezaron a verse cada vez más cuadrillas de gente desmalezando con azada. Esto es un maíz temprano, en la zona del límite entre Córdoba y La Pampa.
maíces completos, donde aflojó un poco el maíz por algún tipo de estrés, completos de Amaranthus quitensis. Entonces imagínense la cantidad de semilla que han dejado estas especies ahí, y después las consecuencias posteriores cuando uno tiene que empezar a trabajar, y especialmente si uno insiste con solamente las herramientas químicas. Veamos algunos ensayos. Quiero hacer unas aclaraciones antes de empezar con ellos. Yo mantengo algunos nombres comerciales sin ninguna intención de favorecer a nadie ni perjudicar a nadie. No los cambio porque ya tengo las presentaciones hechas así. También trabajo muchas veces con malezas pasadas de tamaños porque uno quiere tratar de ver las respuestas que tienen estos herbicidas, las distintas combinaciones. Si yo trabajo con amaranthus de 3 a 4 centímetros, todo funciona bien, todo funciona bárbaro. No logro ver las diferencias. Y como siempre, vamos a empezar por maíz, donde hay muchas alternativas. Siempre yo trato de evitar, le pongo el porcentaje de control, está sobre este eje, para que ustedes ya directamente vayan pensando en eso. Este es un trabajo que hicimos en Amaranthus palmeri y Amaranthus quitensis, diferente altura, diferentes especies, sí es cierto, quizás no tan comparativos, pero como ven aquí, las barras azules, esto es Amaranthus palmeri de 40 centímetros de altura, tratamientos hechos en post-emergencia, donde básicamente trabajábamos aplicando Gesaprin 90 2 kilos, a eso le agregábamos un HPPD, como puede ser, en este caso es Convey, pero puede ser un Adengo, puede ser un Mesotrione o Calisto. Mejorábamos ya sensiblemente el control. Cuando al Gesaprin le agregamos 500 centímetros cúbicos de 2,4-D, mejoramos bastante. A los 30 días después del tratamiento hecho la evaluación. Cuando le agregamos al 2,4-D, le agregamos Bumble, mejorábamos un poco, más consistente, y cuando ya íbamos con Gesaprin, Convey, 2,4-D y Bumble, o sea, 3 sitios de acción, el control se veía bastante interesante. Normalmente como coadyuvante uso Silhouette y aceite mineral de buena calidad. Y después podemos observar todos los tratamientos hechos con Amaranthus quitensis de 3 a 5 centímetros de altura, que es como se deberían hacer estos trabajos. Y vemos que directamente con 2 kilos de atracina, de Gesaprin 90, la sólida, logramos muy buenos controles. Prácticamente íbamos directamente a 100% de control. Esto es para hacer énfasis del tamaño de la maleza, es fundamental en estos tratamientos. Para nada estoy recomendando, obviamente en un maíz, centrar nuestro control en Amaranthus palmeri o Amaranthus quitensis usando solamente atracina. Esto es lo ideal, porque si algo que tienen estas especies es generar resistencia, entonces basar la estrategia de control en un solo sitio de acción, muy mala idea. Este era cuando empezamos el ensayo, el maíz estaba en B6, el tamaño, ahí no sé si se puede apreciar bien, el tamaño, el foco no está muy bien de las presentaciones, pero el tamaño de los amaranthus era de 3 a 5 centímetros. Esto es como quedaron las parcelas. Atrás pueden ver al fondo todo lo que es testigo. La cantidad de Amaranthus quitensis era muy grande. Y dos ejemplos. Muy interesante la mezcla de hormonales. Ahora, los hormonales son buenos mezclados acompañando a otros productos. Por sí solo no logramos siempre buenos controles, siempre quedaron un poco deficientes. Así usemos tanto 2,4-D Bumble, 2,4-D Stordon. Si se pasan un poco de tamaño, terminan siendo deficientes los controles. Siempre son, yo digo, herbicidas para apoyar a otros herbicidas. Y funciona bastante bien, dan una contundencia bastante interesante. A la derecha tenemos el uso de un HPPD, que les repito, no tengo tiempo para mostrarles todo, pero muy buenos resultados con Adengo, muy buenos resultados con Calisto, y eso es una alternativa más que tenemos en el maíz. Después hicimos en Maquena Amaranthus palmeri de 40 centímetros, de vuelta les repito, tamaños de malezas un poco exagerados, pero uno para tratar de ver cómo uno apilando herbicidas puede llegar a un control, y principalmente porque las consultas que me vienen a mí son con malezas pasadas. Nadie a uno lo llaman para controlar amarantáceas de 3 a 5 centímetros. Entonces uno de alguna manera tiene que dar alguna respuesta. La primera barra vemos 2,4-D a 500, Bumble 150 centímetros, vemos un control del 53%. El 2,4-D Stordon a 120, lo que es Stordon,
tuvimos un 59%, bastante parecido. No fui siguiendo la residualidad de lo que es tordón para el control de estas especies. Estaba bastante grande el Amaranthus palmeri, no era un ensayo como para seguir residualidad. Y vemos que a la versión de 2,4 de Bumble y 2,4 de tordón, que son las otras dos barras, le agregamos 1,5 kg de atracina 90, vemos que es notable ver las parcelas, incrementamos el nivel de control. A esto, si le hubiéramos agregado algún HPPD, evidentemente hubiéramos mejorado mucho lo que es el control. El maíz, increíblemente, después salió arriba, era un maíz tardío. Porque si tienen un atributo los hormonales es que los doblan y lo dejan bastante frenado en el tiempo, y si las condiciones ambientales son buenas, el maíz sale arriba. El maíz tardío es bastante buen competidor porque uno lo siembra en diciembre. Vimos muchos problemas en las zonas arenosas, en el sur de Córdoba, suroeste, con aplicaciones hormonales. Esto va a haber que prestarle más atención. Todo lo que es vuelco, análisis, que nosotros evidentemente no lo hemos hecho este año, pero son cosas para prestarle atención. Todas estas deformaciones de raíces adventicias, etcétera, etcétera, etcétera. Vayamos un poquito a soja. El año anterior, la campaña anterior, habíamos hecho con distintos quemadores de distintos modos de acción, unos ensayos que lo hicimos con Amaranthus palmeri de 5 a 20 centímetros de altura. Esta evaluación fue hecha a los 7 días después del tratamiento y vemos que el quemado es muy interesante en los 3 quemadores que, los repito, son de distintos sitios de acción. Uno es el Liberty, solo, la versión de Liberty con 2,4D, 500 centímetros cúbicos, lo mismo para Cerillo, y lo mismo para HIT como PPO, como integrante de los PPO. Vemos que el 2,4D solo por sí, digamos, aporta algo inicialmente, pero no es una herramienta, digamos, que sirva como herramienta que por sí sola. Ahora, cuando nos íbamos a los 35 días, veíamos esto, veíamos rebrote, maleza pasada, 20 centímetros empieza a rebrotar porque son productos de contacto. También les quiero aclarar que todos los ensayos están hechos con mochila de precisión, 160 litros de agua. Tratamos de sacar todo lo que es mala praxis, digamos, de aplicaciones terrestres. Entonces lo que uno empieza a ver es la diferencia entre productos. Y bueno, vemos diferencia. Lo que sí aquí es de destacar que siempre la adición de un hormonal tenemos controles que siempre suben al tratamiento solo. Ahora, el Liberty, hay que tener cuidado, hay que conocer la personalidad de cada uno de estos productos. Este año hicimos un tratamiento, lo mismo para quemar Amaranthus quitensi de 10 a 40 centímetros, la mayoría tenía entre 10 y 20 centímetros, había unos pocos de 40 centímetros, y lo hicimos en un día de mucho rocío, muy temprano a la mañana, 90% de humedad relativa, y estuvo muy nublado todo el día. Fíjense lo que nos ocurrió. Con gramoxones no tuvimos tantos problemas en esa condición ambiental, sí se nos cayeron lo que es Liberty y HIT. Entonces debemos conocer a partir de ahora cuál es la personalidad, cuál es el atributo que tiene estos productos, porque esto es el mal uso de la tecnología. Acá podemos gastar mucho dinero en un producto que es útil y si lo usamos en el momento no adecuado, estamos mal usando una tecnología que nos puede ser útil. Lo que es glufosinato se está usando mucho en los Estados Unidos, en algodón, en soja, donde tienen problemas. Ya hay confirmaciones de resistencia de Amaranthus palmeri a PPO en las zonas de Arkansas y Tennessee. Entonces imagínense que estos productos entran en el escenario. Hoy en día en Argentina todavía no están muy difundidos, pero considérenlo y agradezcamos que tengamos alternativas de sitios de acción distintas porque estas malezas no perdonan. Entonces, ese es un mensaje que les quiero dejar, tengamos cuidado cuando usamos. Porque esto se puede hacer un muy buen trabajo al mediodía, a media mañana o a la tarde, un muy buen trabajo con lo que es glufosinato de amonio. Entonces tengamos cuidado porque muchas veces encontramos muchas situaciones y dicen, me falló el tratamiento. Bueno, ¿cuándo lo hicimos? Bien temprano a las 5 de la mañana, a la noche, porque esa es una actividad muy típica en el sur, sobre todo que hay viento, trabajar de noche. Pero debemos conocer como técnicos, como productores, el alcance y las limitaciones de cada uno de estos productos. Este es un trabajo que hizo la Universidad de Tennessee, también para todo lo que es productos de PPO. La barra azul es al amanecer, las anaranjadas es al mediodía,
y la gris en el atardecer. Y ven que hay pequeñas diferencias en algunos y algunas diferencias interesantes con los herbicidas PPO. Entonces, tengamos en cuenta, cuando vamos a tener un reclamo o algún productor que dice que no le anduvo, esta es una de las partes del cuestionario que tenemos que incorporar los ingenieros agrónomos para este tipo de cosas. ¿Cuándo lo aplicaron? ¿Qué condiciones habían? Hablando un poco ya de preemergencia, esto lo hicimos en General Dehesa con Amaranthus quitense, una evaluación a los 50 días después del tratamiento. Usamos todos estos productos que ahora vienen en premezcla, que es el Capaz MTZ, que es básicamente sulfentrazone, metribuzin. Bayer, en asociación con Bayer, se llama Sencores Duo, a la dosis de 850, 1 kg 100 y 1 kg 400, y por debajo tienen la dosis de sulfentrazone y metribuzin en la mezcla. Suelo de 2% materia orgánica, 50% de arena, para que ustedes se den una idea. Es un escenario muy distinto al que tienen aquí en la zona de Rosario, oeste de Córdoba. Eso es muy válido aclararlo porque quizás nuestra dosis sea en General Dehesa 1 kg 100, quizás nos vamos al norte del país, podrá ser 1 kg 400, 1 kg 200, no sé las recomendaciones, porque varían de zona en zona de acuerdo a la textura del suelo y materia orgánica. Vimos muy buenos controles, les repito, este año fue excelente desde el punto de vista de incorporación de herbicidas residuales, llovió lo justo y necesario, contrario a lo que nos pasó hace 3 años atrás en el sur de Córdoba, que llovieron más de 200 milímetros en 2 días y nos lavó todos los herbicidas residuales, excepto el sumisoya, que es bastante insoluble. Entonces, esos son detalles a tener en cuenta. Este año, todo lo contrario, todos los herbicidas residuales funcionaron bastante bien. Tuvimos, como les dije, muy buenas condiciones de crecimiento de cultivo, pudimos pelearla mucho mejor que hace 3 años atrás, donde realmente causó un desastre, una lluvia muy grande que tuvimos y sobre todo muy intensa, con suelos de 80% de materia orgánica, de arena y un 1% de materia orgánica. Son prácticamente un colador esos suelos. Después también probamos un experimental que básicamente tiene sulfentrazone y S-metaloclor. Vemos que anduvieron muy bien. 50 días después del tratamiento, un control de este tipo, con una soja creciendo, anduvo excelente. Ahora, cuando pusimos el Sencores o metribuzin solo y el S-metaloclor o Dual Gol lo metimos solo, ahí vemos que los controles bajan. De vuelta, el mismo concepto que yo les dije, herbicidas como los hormonales, estos pasan a ser lo mismo. Estos metribuzin y Dual Gol sirven para apoyar a otros tipos de herbicidas, como puede ser sulfentrazone, flumioxacin. Realmente le dan una contundencia bastante interesante y firmeza en lo que es control residual. Estos Makena, ya otro ambiente, como les dije, 75-80% de arena, 1% de materia orgánica, es pura arena, anduvieron muy bien. 3 años atrás habíamos tenido un fracaso en muchos de los productos que se exhibieron dentro de la zona del perfil del suelo, porque necesitamos estas especies mantener el herbicida dentro de los primeros centímetros de suelo. Y el mismo concepto, cuando llevaba un metribuzin y una cloroacetamida, que puede ser acetoclor, puede ser el Frontier P, puede ser el Dual Gol, lo que ustedes quieran, realmente los controles fueron deficientes. Siempre sirvieron para apoyar a lo que es la base de PPO que hoy en día estamos usando. Este es un trabajo que hicimos en Vicuña Maquena, en Maní. En Maní, si hay un atributo que tiene para hacer ensayos, es que es muy mal competidor de malezas, entonces uno puede ver todos los tratamientos de una manera muy interesante. Hicimos sumisoya 100 centímetros cúbicos, sumisoya 150 centímetros cúbicos en las barras verdes. Hicimos boral 300, 450 y vemos los controles que anduvo entre el 60 y 70% cuando los pusimos solos. Ahora, cuando miran más en el círculo anaranjado, cuando al sumisoya o al boral le agregamos Dual Gol, vemos que el incremento de control es bastante interesante. Ese 7%, 10%, 15 o 20, lo que queda, normalmente en la zona de altas infestaciones tienen que ir a un tratamiento de postemergencia sí o sí para eliminar el remanente. Y siempre el tamaño de maleza hay que acostumbrarse, tenemos muy seteado lo que es el control con glifosato de tratar malezas grandes, esto es todo lo contrario. Estamos trabajando con herbicidas de contacto donde el tamaño de la maleza y la calidad de aplicación debe ser muy buena.
Cuando poníamos el Dual Gold solo, realmente los controles eran muy bajos. Hicimos en espejo tratamientos con cultivos de cobertura y sin cultivo de cobertura. Tenemos estos ensayos, este es un experimental de vuelta entre sulfentrazone y S-metaloclor, y vemos que aumentando dosis, vemos en las barras grises que el control aumenta, pero llegamos hasta un 75% en una dosis altísima de producto, pero cuando nos trabajamos del mismo lado, o sea, en espejo, con cultivo de cobertura, que son las barras anaranjadas, los controles eran totalmente distintos. Realmente la presión baja mucho de la maleza en este caso. Ayer Kevin Bradley mostró algunos ensayos de cultivo de cobertura donde le da mucho éxito en lo que es coniza, pero no tanto lo vieron en lo que es Amaranthus rudis o tuberculatus. Bueno, hay que ver, analizar, ellos están en el medio oeste, otro tipo de situaciones. En estos casos a nosotros nos dio bastante satisfacciones. Hay que seguir avanzando en esto. Es una herramienta más fuera de las químicas que tenemos para seguir evaluando. Esto se hizo en preemergencia también en maní, 70 días después del tratamiento, o sea, son muchos los días después del tratamiento, donde las barras azules eran rastrojo de maní, o sea, un suelo descubierto, y las barras verdes, cultivo de cobertura, donde aplicábamos sumisoya solo, 150, sumisoya dual, y el dual solo por sí solo. Vemos que el cultivo de cobertura, que es la barra verde, el control es bastante exitoso. Y por suerte, por cierto, lo que es Dual Gold solo, por sí solo no controla mucho. Pero así todo, con cultivo de cobertura se ven mejores controles. Amaranthus quitensis también 40-50 centímetros en una soja de 40 centímetros. Se tenía en la misma altura el Amaranthus quitensis que el Amaranthus con la soja. Estos tratamientos es el segundo año que los venimos haciendo en posemergencia, donde probamos la línea del Cobra o Lactofen. Ahora ya viene de vuelta, el Lactofen ya está en el mercado comercialmente, por suerte. Usamos 400 con un Silhouette. Después en la primera barra, después al chivo le agregamos un aceite mineral a eso. Todo PPO que uno le agrega aceite mineral o aceite metilado de soja incrementa el control de la maleza, pero también causa más fitotoxicidad si está dentro de un cultivo. Hay que tener cuidado con el agregado. Esto es en forma experimental, les vuelvo a repetir, y con una maleza pasada. Pero bueno, yo le quiero mostrar algunos conceptos, porque a veces hay llamadas de este tipo. Después al Cobra, Silhouette y aceite le agregamos Dual Gold. El Dual Gold o Frontier o acetoclor no se puede usar en posemergencia de la soja. Va a venir el Warran, que probablemente es microencapsulado y se va a poder usar en posemergencia. Pero actúan de las veces de un aceite. Entonces un producto inofensivo que no controla malezas emergidas puede potenciar la acción de un PPO como es el Lactofen, como es el Fomesafen. Entonces tengamos cuidado. En este caso habría que sacarle el aceite mineral, pero yo lo dejé para simplemente ir incrementando, cambiando uno de los solos de los productos. Vemos que es el agregado a pesar del agregado de 1 litro de Dual Gold, incrementó a un 76% el control, además de dejarme algo de residualidad en el cultivo. Sacamos el Dual Gold y usamos el Dasen o Venazolin, que es un hormonal a 500 centímetros cúbicos, bastante interesante. Se ve obviamente los síntomas de fito tanto para Dual Gold como Venazolin, distintos pero se ven inicialmente. Y en la última barra ya le echamos todo lo que se le puede echar a un cultivo en posemergencia. Que le dice, usamos Cobra, Venazolin, Dual Gold con Silhouette de aceite. Bueno, el quemado evidentemente bastante, esto no es recomendable simplemente, pero vemos que pudimos y logramos controlar amarantos de 40-50 centímetros. Ahora esto, señores, no lo hagan a escala global porque esto es muy vidrioso. Simplemente lo que quiero mostrar es que cada vez que le toque un lote a ustedes y vean amarantos pasados, van a tener que ir incrementando quizás poniendo herbicidas más en el tanque con un costo evidentemente por parte de la fito y el costo por parte el costo del mismo herbicida. Pero bueno, son alternativas que estamos estudiando en casos de lotes complicados. Lo mismo hicimos con Fomesafen, le fuimos agregando y vemos que al final logramos un 99% de control cuando le agregábamos Dual y Venazolin a la mezcla de Flex.
Estos últimos 2 años, quiero aclarar que la soja se recuperó perfecto, eran sojas grupo 5, hay que ver qué pasa con las sojas grupo corto, que tienen menor capacidad de reacción, hay que ver los días posteriores después de la aplicación, si coincide con un enero seco, entonces hay muchas cosas para seguir analizando, simplemente esto es una herramienta y un concepto más. Ahora, si llegamos a lotes que están tremendamente infestados de estas malezas y están grandes, puede ser una de las herramientas. Hay cosas que no están evidentemente registradas, no tienen marbete, no tienen nada, está todo fuera de marbete, algunas de estas cosas, pero simplemente uno trata de hacer y tener alguna herramienta más de control. Esto es como quedó un Cobra Benazolín. Ya se... ¿Cumplió todo? Sí, quedaría 10 minutos para preguntas. Bien, ahí termino, gracias, perfecto. Cobra Benazolín, un flex dual, vemos cómo quedaron las parcelas. Y esto como otro claro ejemplo de flex, 1 litro con silhouette, mal uso de la tecnología. No había que haberlo usado con ese tamaño de maleza. Con esto termino, por suerte, y le dejamos un poco la propaganda del Congreso de Malezas y bueno, ojalá pueda contestar algunas de las preguntas que ustedes puedan tener aquí. Muchas gracias. Le quería consultar si los tratamientos son con glifosato o solamente los activos que muestra. Sin glifosato, la mayoría, si bien uno aplica glifosato y tiene cierto control, lo sacamos a glifosato, no están hechos con, ninguno está hecho con glifosato eso, pero el glifosato entra dentro de, se sigue usando porque sigue controlando muchas de las otras malezas. Ya en la zona fuerte hay muy poco porcentaje de susceptible. Buenos días. Buenos días. Sí, una pregunta. En cuanto a preemergencia, el uso del 2,4-D y, bueno, Starane, Tomahawk, acompañado con los preemergentes, bueno, en este caso nosotros usamos Flumicin y Acetornés, ¿cuántos días nos podemos acercar a la siembra? Eso depende, ahí, bueno, con 2,4-D, si es éster o amina, tenés restricciones, viste que hay tablas, eso sí. Si entras a la página de DAO ellos tienen un poco las restricciones, con Bumble tenés más restricciones, con algunos no tenés, con algún otro no, me la presentaron, DAO presentó ahora el nuevo hormonal que tenés una semana de aplicación, generalmente se respeta una semana para un 2,4-D, éster. Te digo que se han hecho aplicaciones justo en la siembra porque si hay algún problema que tenemos en el sur de la provincia de Córdoba, La Pampa, es viento, o sea, la sembradora sigue en su curso y el pulverizador está parado, o sea que hay muchas situaciones que quedan forzadas, pero eso ya es una decisión de riesgo que la gente se juega y bueno, pero porque está obligado a hacerla. Un dicamba tenés que correrte mucho más atrás, 2 semanas, 3, bueno, depende de la dosis y depende mucho del suelo. Suelo arenoso, si te llovió o no te llovió, es muy variable, es muy dinámico todo esto. Pero sí tenés diferencia entre uno y otro y hay una tabla que DAO la tiene bien especificadas. Está, sí. Y la fito se ve, vos decís que por ese uso, por los preemergentes también. La fito es algo impredecible, tanto como hormonales como PPO, y está siempre latente, sobre todo en siembras tempranas donde se pone frío, llovió, empezás a ver todo tipo de fitotoxicidad con PPO, y si tiene algún hormonal ahí dando vuelta también, o sea, es muy impredecible, depende mucho de las condiciones del suelo y las condiciones climáticas del momento. Cuando uno empieza a hacer siembras de diciembre, que hay calor, todo camina más rápido, se metaboliza más rápido, es mucho más raro y menos problemático que una siembra de octubre, donde te cae una lluvia y se pone frío. Pero es muy dinámico eso, no hay una fórmula para eso. ¿Puedo hacer la última? Sí. Y en cuanto al uso de hormonales sobre el maíz postemergente. No tenemos evaluado el efecto sobre el cultivo de, básicamente el clásico de 2,4 de Bumble o dicamba, lo que estamos usando, pero se pueden usar cualquier otro tipo de hormonales ahí, pero no tenemos evaluado cuál es uno mejor o el otro. Simplemente yo le dejé el concepto de la adición de un herbicida hormonal, cómo ayuda al resto. Te ayuda en un glifosato con quemante, te ayuda siempre, te ayuda a una atracina, te ayuda a un PPO, siempre como colaborador, no solo. Ese era el concepto que yo les quería dejar. Listo, gracias. Hay infinidad de ensayos para hacer en esto, señores, es interminable en esto. Sí, la gente de DAO sacó acá
La gente de Down sacó la mezcla de diclosulan con sulfentrazón argumentando de que el diclosulan solo Sí. no tiene buen control, pero al igual que el Dualgol le extiende muchísimo el control al sulfentrazone. ¿Qué opinión tiene sobre eso? Resistente a ALS no significa ser resistente a las 3 familias que están dentro de la ALS, que uno es las imidazolinonas, pivot cadre, las triazolospirimidina, el preside Spire y todos sus nombres, y las sulfonilureas. Hemos encontrado al sur en resistencia, tenemos hecha a las 3 familias. Nos fuimos a molde, era resistente a las imidazolinonas, o sea, era susceptible al Spire o a un Classic, de ese tipo de producto. O sea, es muy variable, hay distintos biotipos. Entonces vos encontrás gente que aplicó glifosato y clorimurón y controló algo. Glifosato y Spire y controló algo. Ahora no quiere decir que te corras 5 kilómetros y 10 kilómetros y manejes la misma técnica y no encuentres resistencia. Porque también hay biotipos mezclados dentro del mismo lote. A lo mejor tenés un 50% que tiene susceptibilidad a un Classic o a un Spire y el otro 50% no. Y uno lo que hace es incrementar para la campaña que viene, si se escapan y se semillan, la resistencia a ese producto. Hay algo de susceptibilidad todavía dando vuelta, algo aportan. Y tengamos en cuenta ahora que vienen las gramíneas por detrás. Entonces ahora tenemos un mix en donde el Spire y quizás el Imacetapir o algo empiecen también, o Ligate, algunos de estos productos ALS, a jugar un rol importante dentro de los preemergentes. Los vamos a necesitar para gramíneas anuales. Y después también vamos a necesitar los PPO y otras cosas más para lo que es Colorado. Empezamos a tener más complejidad en los sistemas, ¿no? Sí, si te toca un lote que hay 50% susceptible, te ayuda muchísimo. Si no, no. Pero uno nunca lo sabe. Una consulta, un comentario, que ya estuviste diciendo, es para prestar atención, porque el año pasado cometimos errores, el sumisoya o flumizacin con metolaclor en siembras tempranas, grupos cortos, con frío y agua. Pegó en octubre, nos pegó fuerte la fitotoxicidad. No pasó así en noviembre, como planteabas vos, que es algo a que tenemos que prestar atención. La empresa después empezó a plantear que preemergente no había que hacerlo presiembra. Correcto, sí. Pero eso no estaba claro, que por eso digo, como un aporte a lo que estás planteando. Y en maíz, este año, puntualmente también, hubo muchos problemas en algunos materiales genéticos con el 2,4-D salamida, que se cayó de raíz, hubo fitotoxicidad en la raíz, se cayó, que no se estaba viendo. Bueno, uno le presta mucha atención al amaranthus y estar controlado. Uno se enfoca tanto en controlar la maleza porque a veces... Y estamos cometiendo muchos errores. Exacto. No tenemos... Hay que prestar mucha atención y falta mucha evaluación, materiales genéticos, productos con condiciones climáticas, materia orgánica, o sea... Hay muchos factores que están dando vueltas. Sí. Es para aportar, te iba a hacer la pregunta, pero vos lo estuviste diciendo recién. Pero prestemos mucha atención porque estamos cometiendo muchas cagadas. No tenemos evaluado todos los híbridos, como viste que son más susceptibles a vuelco ante un estrés que uno le aplica por herbicida, no está hecho. Uno llega hasta acá, hasta esta etapa, digamos, ¿no? Ya es muy complejo eso. No tenemos evaluado variedades de soja a tolerancia a metribuzin, por ejemplo. Entonces hay mucho por seguir trabajando en todo esto. Tal cual coincido con vos en que esos problemas aparecen y uno no los ha tenido en cuenta, ¿no? Sí. Mire, una pregunta respecto a la cobertura, pasando de la parte química. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo actúa más fisiológicamente? Pues sabemos en rama negra que actúa por competencia, ya sabemos que realmente ahí la placa. Ahora, ¿cómo lo ves vos la cobertura con el yuyo colorado? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto? Siempre la pregunta, pero el herbicida residual queda retenido, no queda retenido. La verdad que eso no sabemos si es por alelopatía del centeno, por cobertura, por sombreado, cuánto se retiene en rastrojo. La verdad que eso ni idea. Lo que sí vemos es el resultado en sí de que hay menos presión en el cultivo de cobertura que cuando dejamos el suelo desnudo. Cuando hay fallas de soja en las zonas, uno puede ver claramente amaranto siempre saliendo. O sea, ahí es donde aparece, ¿no? Termina el cultivo también de cobertura, puede demorar, pero eventualmente puede llegar a salir si no tenemos una soja o algo que nos haya cubierto el surco. Entonces, mientras tengamos luz,
las amarantáceas necesitan del estímulo de la luz para seguir germinando. Entonces, ahora, ¿cuál es la causa? Juan, no tengo idea, digamos. Yo te muestro qué se ve en las parcelas, nada más, pero no sabemos las causas. La temperatura a lo mejor también. Temperatura, sombreado, alelopatía, no sabemos si lo cambiamos por trigo o por una avena. La verdad que si es diferente o no lo tenemos hecho. De suerte que hacemos esto. No, pero para ir rumbeando, está bien. Seguro. Excelente. Allá atrás había una pregunta. Sí, hace 20 años se usaba Flex con DB, el Torus que se llamaba, se vendía, viene muy poquito 2,4 DB, 40, 50 centímetros cúbicos, yo ya no lo testeo más porque me parece irrelevante para este tipo de malezas, están bastante duras ya para tratar con 500 de 2,4 de éster y 150 de dicamba cuando tienen 10 centímetros, entonces 50 centímetros cúbicos 2,4B no creo que aporte mucho en estos días, ¿no? Pero sí existía ese producto hace muchos años que se llamaba el Torus. Venía 700 de Flex y 40 o 50 centímetros cúbicos 2,4DB. No, ya no lo testeamos más eso. Sí. Sí, te consulto por si viste algún problema de compatibilidad con glifosato, Dual y Flosil. Compatibilidad no hemos hecho esa mezcla, no la tenemos, no está hecha. Con glifosato no hemos trabajado, digamos, con mezcla, porque ahí hay que analizar si el glifosato es granulado. Después, cuando empezamos a mezclar tantas cosas, hay que olvidarse de los 40, 50 litros de aplicación, hay que empezar a ampliar los volúmenes por problema de solubilidad de cada uno de los productos y el orden de entrada en el tanque. Después, cuidado también con flumioxazin, lavar bien el tanque, porque después puede haber residuos y hay quemados posteriores en un cultivo. Entonces, cambia totalmente la agricultura. Las aplicaciones, estamos acostumbrados a aplicar glifosato y cuando tenemos que aplicar productos de contacto, fallamos y le echamos la culpa a veces por necesidad, porque van rápido y no hay máquina y hubo viento. Entonces, empezamos a cometer muchos errores que están fuera de los herbicidas, digamos. Por eso es muy amplio el tema. Volviendo un poco a la aclaración de él, hemos tenido ocasionalmente algunos problemas de flumioxazin con cloroacetamidas. Hay alguna interacción que por ahí salta y sobre todo si está cerca de la preemergencia, más graves son los síntomas. Lo ideal es alejarlos un poquito más o separarlos de alguna manera, pero hemos tenido a nivel de campo un par de lotes que tuvimos la misma sintomatología, se secó el ápice apical y germinó, fueron unas 30 hectáreas bien pegadas a la emergencia por cuestiones de logística, ¿no? Y brotó desde las axilas de los cotiledones, pero hemos tenido esa interacción. Y otra pregunta más, en el caso de post-emergencia, ¿aplicamos de día o de noche? Es un mito que tengo. En la medida de lo posible, si está complicada la cosa, de día, pero a veces hay tanto viento de una semana, para que vos tengas una idea, podés trabajar 1 o 2 días bien en el sur de la provincia de Córdoba, entonces la situación te obliga. Por al menos conozcas que empezás a limitar el producto, si trabajas de noche o tiene un poquito menos de control. Es ser consciente de lo que estamos manejando, de lo que podamos causar. Si vamos a tirar un hormonal cerca de la siembra, bueno, seamos conscientes de eso. Estamos obligados a hacerlo porque si no, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos? No, hay que hacerlo. Es ser consciente y avisarle si uno es asesor, de decir, bueno, mira, puede ocurrir esto, pero lo tenemos que hacer, ¿no? Pero siempre hay que tratar de manejar los criterios. Eso ocurre en la vida real, muchachos. Es muy lindo el marbete, todo es bien escrito, pero en la vida real es otra totalmente distinta cuando se sale a sembrar y a pulverizar. Bueno, la última y ya terminamos. No, te quería consultar si tenés alguna experiencia en hormonales presiembra de girasol. No tengo experiencias. Ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, el girasol ya casi que no lo vemos más en la provincia de Córdoba. No tenemos experiencia en eso. No. Gracias. Bueno, si algo me queda claro que el problema está lejos de solucionarse. Es manejable, pero bueno, hay que estar muy atento y es un manejo mucho más fino el que hay que hacer. Pero bueno, ojalá les haya sido de utilidad. Gracias. Lo vamos